te tortures. Cuando esté bien vas a poder hablar con ella, vas a poder decirle lo que quieras. ¿Sabes qué me duele? Que en este momento yo no pienso en mi madre, sino en mí. ¿Y si se muere? Y yo me quedo con este sentimiento de culpa. Te duele, ¿verdad? No sé. Me duele lo que le dije. Lo mismo pasó cuando se murió mi papá. Solo pensaba en mí y qué sería de mi vida sin él. No vas a perder a tu madre. Deja de decir eso. Además, ¿sabes qué? Nos tienes a nosotros. Sí. Gracias. Nina. Nina. Déjala. No pasa nada. No. Sí pasa algo. Eso es lo que tú crees. Nina es capaz de malinterpretar todo lo que acaba de ver. La conozco. ¿Y qué acaba de ver? No estábamos haciendo nada. ¿Sabes qué? Es verdad. Hay problemas más serios que el berrinche de Nina. No puede ser ningún berrinche por algo sin trascendencia. Bianca, todo va a pasar. ¿Ok? Tu madre se va a reponer. Es una mujer muy fuerte. Y nada vence a la señora Flavia Santillana. Hierba mala nunca muere, ¿no? No quise decir eso. Solo te quiero decir que va a salir de esta y entonces vas a poder decirle que no la odias. Que por el contrario la quieres un poquito. No soy mentirosa. ¡Hey! ¿Qué pasa con tus modos? ¿Mis modos, Bruno? Yo no estoy la que está entrando a cuartos ajenos sin tocar la puerta. Ay, por favor. ¿Es en serio? No me vengas con eso ahora, ¿ok? Si yo entré así, es porque eres una berrinchuda que se saca de onda porque sí. Ay, ok, Bruno, perdóname. Perdóname por no aplaudirte. De que casi te besas en la boca con Bianca en mi cara. ¡Cierra la boca, Nina! No estoy jugando. Esto no es un juego, ¿ok? Cuida mucho cada una de tus palabras. Flavia está al borde de la muerte. ¿Qué no piensas? Y Bianca, por si no te acuerdas, es la esposa de mi tío. ¡De mi tío! O sea, un abrazo de consuelo no significa todo lo que estás suponiendo, por Ay, Dios. sí, Bruno, por favor. Ella está usando todo lo que está pasando para poner a las personas de su lado porque quiere causar lástima, Bruno. Ah, ¿sí? ¿Tú estás seguro de lo Sí. que estás diciendo? ¿Te estás escuchando, Nina? ¿Sabes qué? Hablas como si no supieras lo que es perder una madre, Nina. Por eso mismo, Bruno. Por eso mismo que lo sé, es que no entiendo. ¿Por qué Bianca no derrama una sola lágrima por su mamá? ¿Por qué no está triste? Pareciera que no le importa. ¿Quién te crees que eres, Nina? ¿Quién te crees que eres? No tienes ningún derecho a juzgar las reacciones de los demás. Cada quien asume, escúchame, mírame, Nina. Cada quien asume lo que le pasa como mejor puede. Entiéndelo. Ok, Bruno. Ok, está bien. No sabía que aparte se había conseguido un abogado. Por favor, Nina. Atiéndeme, por favor. El dolor a veces se lleva aquí, por dentro. Que no todo el mundo es como tú. No hay que llorar en esta vida para demostrar que se sufre. ¿Y tú qué vas a saber, Bruno? Deja de defenderla, por favor. Nina, estás loca. Te lo juro que estás loca. Dejas de ser el centro de este universo por un segundo y sacas las uñas. Y no es justo. Ok, Bruno. Ok. ¿Y tú qué eres entonces, Tú eres un ciego que no se da cuenta de las cosas. ¿Que no te diste cuenta cómo en el hospital Penélope estaba llorando como una Magdalena y Bianca como si nada? Como si nada. No estaba sufriendo ni un poquito por su mamá. ¿Entiende, Bruno? ¿Entiende? No, yo entiendo. Qué bárbara. Qué bárbara, de verdad. ¿Sabes qué? Mira, eres una escuincle dramática sin límites. No le tienes respeto al dolor de una tragedia, Nina, ¿ok? Te crees el centro de este universo, pero te voy a ubicar, primita. ¡No lo eres! Pues tú tampoco lo eres, Bruno. Tú tampoco eres el centro del universo. Tú eres un imbécil que no está entendiendo lo que te estoy tratando Eso de es lo que faltaba. decir. Empieza a aventar cosas, Nina.
¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? Con mucho gusto, mademoiselle. Nina y Bruno se están peleando como gallos de palenque. Bueno, yo hago lo que se me da la gana. Tú eres un estúpido que no me entiende. ¿Sabes qué, Nina? Puedes aventar la tele, puedes aventarme todo lo que te dé la gana, pero eso no cambia que lo que te estoy diciendo... Por favor, sigue. No cambia que lo que te estoy diciendo es verdad. Eres una pelada, loca, egoísta. Quiero que te largues de mi cuarto, Bruno. ¡Quiero que te largues de mi cuarto! ¿Qué es este escándalo? ¿Qué pasa? Que esta muchachita malcriada perdió la cabeza y lo único que falta aquí es que se desmaye para que manipule a todo el mundo en esta casa como siempre lo hace. ¡Lárgate! A ver, Nina, no más. Bruno. ¿Qué? Por favor, no la provoques más. Salte del cuarto. ¡Bruno! ¡Salte del cuarto! ¡Bruno! ¿Qué es lo que pasa, Nina? Mademoiselle, por favor, quiero estar solo un minuto, por favor. ¡Nina! Bruno. Es una malcriada, señorita Denise. Se cree la reina del planeta y alguien tiene que decirle que no lo es. No seas tan duro con ella. Está en una edad difícil. ¿Está en una edad difícil? Sí. Todos fuimos adolescentes, mademoiselle. Eso no nos da derecho de comportarnos como unos niños salvajes. ¡Por Dios! Ese es el problema. La tratas como si fuera una niña. Pero Nina, Bruno, ya es una mujer. ¿Es una mujer? Sí. Una mujer no se comporta así. Una mujer no hace sus berrinches de escuela. ¿Ok? Es una chamaca pelada. Es lo que es. Exige a su manera que la traten como adulta. Como una mujer joven, pero mujer. ¿Y entonces qué debo hacer? ¿Aguantarle sus pataletas porque está creciendo? ¿Eso quiere que haga? Debes entender que el primer amor de una chica despierta emociones y sentimientos encontrados. Espérate. ¿El primer amor? Así es. Necesito que abras los ojos. A Nina le duele que la trates como una niña chiquita. Ella necesita que tú, especialmente tú, Bruno, la veas de una forma distinta. ¿Qué me está queriendo decir? Hábleme claro, señorita Denise, porque no estoy entendiendo nada. Tu prima está enamorada de ti, Bruno. Sí. Ella te trata así porque es su forma de defenderse ante lo que ella está sintiendo. Te odio, Bruno. Te odio. Te odio. Enfermera, ¿cómo está? Igual. Está estable, pero aún sigue delicada. ¿Puedo verla? No. La entrada no está permitida a nadie. ¿Hola? Sí, aquí estoy. Ven a la unidad de cuidados intensivos. Aquí te espero. Mi papá no va a llegar, ¿verdad? Me acaba de llamar que estaba entrando a una junta. No va a llegar hasta la noche. Mejor. No me quiero topar con él. Ay, mi amor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir divididos? ¿A mí qué me dices, mamá? Es él el que me niega como su hijo. Yo no creo que la solución esté cerca. Él lo único que quiere es que aceptes que cometiste un error. Mamá, no vine a hablar de eso. Además, yo no le voy a pedir perdón. No después de todo lo que ha hecho. ¿Cómo sigue tu suegra? Mal. Todavía no saben si va a mejorar.
Pobre Penélope. De verdad que no quiero ni imaginarme el dolor que siente de pensar que puede perder a su madre. Hace tan poco que murió don Martín. No sabes cómo está. Y si la señora Flavia se muere, mi matrimonio se muere con ella. Nico, créeme que jamás pensé que tu papá fuera capaz de hacer eso. Pues le puede salir el tiro por la culata. Si la señora Flavia se muere, él se queda con la deuda, pero sin casa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso que dices no es tan exacto como crees. Un muerto no puede pagar sus deudas. Antes del accidente, Flavia le firmó la cesión de propiedad de la mansión Santillana a tu padre. Tu padre ya es dueño de la casa de esa mujer. Cielo, has estado callada todo el día. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que sientes? Bruno y Nina se pelearon hace rato. ¿Y eso es lo que te preocupa? ¿Sabes qué? Yo creo que Nina está reviviendo un poco la muerte de Isabel con lo que está pasando. ¿Por qué lo dices? Intuición femenina. ¿Y eso te afecta? Yo creo que tienes problemas muchos mayores que estar preocupada por lo que le pasa a mi hija, ¿no? ¿Tú crees que mi madre se vaya a morir? No, por supuesto que no. La señora Flavia es una mujer fuerte. Estoy seguro que lo va a superar. Tengo que ir a verla. Vamos, vamos. Por eso es importante que tú, que eres el mayor, dejes de tratarla como si fuera una niña. Yo no la trato así. Sí, Bruno. La despeinas, la molestas y a cada rato le dices chamaca. Mademoiselle, es de cariño. O sea, es que yo no entiendo en qué momento ella malinterpretó todo de esa forma. Somos familia. Se supone que en la familia uno no se enamora de otro. Se supone, Bruno. Pero ahora que sabes que las cosas son diferentes, puedes... No, es que, perdón, pero esto no me cabe en la cabeza. No me lo hubiese imaginado. ¿Tú estás completamente segura de lo que estás diciendo? Bruno, estoy con ella casi todo el día. Si te lo conté es porque es necesario que lo sepas. Somos primos. Lejanos, pero somos primos. O sea, ¿qué? Mademoiselle, yo no podría ver a Nina de otra forma que no fuera como una hermana. Ella sabe que no hay impedimentos. Para ella igual podrían ser pareja. No, mademoiselle, no diga eso. No diga eso porque eso es imposible. Es lo que tú crees, Bruno. Pero su ilusión es la que es. Por eso te pido, por favor, que no le des esperanzas. No hagas nada que ella pueda creer que hay algo entre ustedes dos. No lo voy a hacer. También hazme un favor. Prométeme algo. No la hagas sufrir. No aproveches lo que te acabo de decir para maltratarla. Tú simplemente trátala como una mujer. Prométemelo, por favor. Mademoiselle. Prométemelo. Yo te lo prometo. Yo jamás le haría daño a Nina. Te lo juro. Iván, ¿Cómo sigue? mal. Los médicos siguen sin decir nada concreto. Es que todavía no entiendo cómo fue. ¿Qué pasó? Tampoco lo sabemos. No hay rastros de nada que pueda explicar el accidente. Hasta ahora solo se sabe que se estrelló contra un árbol. Eso fue lo que vi en las noticias. Sabes que estamos corriendo demasiado riesgo con tu presencia aquí, ¿verdad? Sí, pero tengo que verla. Por favor, tú necesitas comprenderme, Silvia. Yo no podía quedarme en mi casa sabiendo que Flavia está así de grave. Pero no la puedes ver. No puedes entrar. Ok, un momento. Mi Flavia. Mi vida. Pelea, mi amor. Tú puedes salir de esta. Bueno, Iván,
Ya la viste, ¿no? Ahora es mejor que te vayas, por favor. No puedo entender por qué me tengo que esconder. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Por Dios. Ah, mi amor, ahí está Silvia. No sé quién es el hombre que está con ella. Te odio. Nunca he sido feliz contigo, ni un solo día de mi vida. No puede ser. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.